Bien, hermanos, nosotros, como ustedes saben, durante este tiempo de escuela dominical, hemos estado estudiando la Biblia libro por libro de manera introductoria. Eh, Estamos en el Antiguo Testamento. Eh, Recuerden las divisiones que tiene el Antiguo Testamento. ¿Alguien aquí recuerda cómo se divide el Antiguo Testamento? Sí, pero ¿cómo se le llama la ley? ¿Qué otro nombre tiene? Pentateuco, ¿qué más? ¿Eh? La Torá es el mismo Pentateuco. Pero vamos a decirlo en orden, como, ¿verdad? eh, la- los históricos, y después los históricos, ¿cuáles van? Los poéticos, ¿quién más? No, los sabidurías son los poéticos. Ustedes están quemados. Después entonces siguen los profetas, entonces. Exactamente, entonces los profetas se dividen a su vez mayores y menores. Nosotros estuvimos viendo, lo último que vimos antes de que tuviéramos un receso, fueron los profetas mayores, que van desde Isaías hasta Daniel. Y hoy vamos a comenzar a ver los profetas menores que van desde Oseas hasta Malaquías, que son posiblemente algunos, sobre todo algunos, los libros menos conocidos de toda la Biblia. Y por eso es muy importante tomarnos el tiempo para poder estudiar bien este tema, estos libros. ¿Por qué se le llaman profetas mayores a algunos y a otros se le llaman profetas menores? A ver, ¿quién me dice? Sí, allá atrás. Por el tamaño de lo que escribieron. O sea, no tiene que ver con que uno era más viejo y otro era más chiquito, no, nada de eso. No, era por el tamaño, exactamente. Una forma, ¿verdad?, de dividirlo. Aunque Oseas, ¿verdad?, el libro que vamos a ver hoy, y Amós no son, y Zacarías no es que son tan cortos que digamos, pero se les llama así porque son en general más cortos y se les conoce como el libro de los 12 a los 12 profetas, el libro de los 12 como si fuera un libro compuesto por 12 12 autores. Este libro de los 12 de hecho, tiene un mensaje único a pesar de la diversidad de sus autores humanos. Eh, y podríamos decir que hay un sentido general con estos libros cuando se habla del pecado y del juicio, pero también se habla mucho de la misericordia y de la esperanza. Se condena el pecado y la hipocresía, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, pero también junto con el juicio, también hay palabras de misericordia al pueblo a través de las promesas de un rey venidero. Y se proclama que junto con esa promesa de ese rey venidero, habrá una futura restauración de los redimidos. Y esos redimidos habitarán por siempre en la presencia de Dios. Y con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo eh, todos esos detalles. Pero yo quisiera concentrarme en el día de hoy en Oseas. Ustedes tienen sus bosquejos, ¿verdad? En el bosquejo está Oseas y Joel, pero creo que solamente vamos a ver Oseas. Ustedes se quedan con el bosquejo para que lo traigan el próximo domingo. De modo, hermanos, que yo quiero que veamos el libro de Joel y yo quiero tomarme mi tiempo con este libro. Lo primero que yo quiero que veamos es el contexto del libro, el contexto histórico, el contexto en que se escribió. Palabra del Señor, Oseas 1:1. Quiero que todos tengan con sus Biblias abiertas en Oseas, que eh, vamos a estar ahí. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí. O sea, ¿quién es el profeta principal? Oseas, el autor. Ahora, ¿en cuándo fue que ministró Oseas? Dice, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Quién recuerda eh, por qué se habla así, como en los días de los reyes de Judá y de Israel? ¿Por qué se hace esa distinción? ¿Quién recuerda? Levantando la mano. Sí, doña Isabel. Por la división. O sea, recuerden, hermanos, Israel cuando entra a Canaán, entra como una nación. Ahí viene el periodo de los jueces. Pero después de los jueces viene el periodo de la monarquía, que comienza ¿con quién? Con Saúl. Entonces tenemos a Saúl, después tenemos a David, después tenemos a Salomón. Con Salomón, entonces en la apostasía de Salomón y todo lo que sabemos, Dios como juicio habla de que el reino se iba a dividir a su muerte. Y se divide entonces, las 12 tribus se dividen. ¿Cómo se dividen? En el norte,
y en el sur. ¿Cuántas tribus se fueron al norte? Que fueron los que se separaron realmente, el norte. ¿Cuántas tribus? De las 12, ¿cuántas se separaron? 10 tribus. Y se quedaron entonces 2 tribus al sur. Entonces, por eso que es importante cuando usted está leyendo la Biblia, saber, tratar de discernir en qué momento histórico se escribe. Porque hasta Samuel, cuando se hablaba de Israel, se hablaba de toda la nación. Pero después de la muerte yo dije Samuel, yo dije Salomón, pero a partir de la muerte de Salomón, entonces al dividirse el norte y el sur, el norte que se llama Israel mayormente en la Biblia y el sur se llama Judá. Entonces cuando uno lee el término Israel en el Antiguo Testamento hay que ver si está hablando o de toda la nación cuando se escribió, refiriéndose a la nación antes de la división, o se está refiriendo después de la división solamente a la parte norte. Eso es importante. Y las cosas todavía se pueden complicar un poco más porque entonces a pesar de eso puede haber algunos pasajes en el Antiguo Testamento que aunque habla de Israel no se refiere solamente al norte sino a toda la nación, pero mayormente, ¿verdad? Si es después de la historia de la división, cuando se habla de Israel es del norte solamente. El sur, ¿qué es? Judá. Entonces eso es importante. Ahora, ¿dónde estaba la presencia especial de Dios? Porque cuando estaba dividido, el norte y el sur, los dos eran el pueblo de Dios. Pero ¿dónde estaba la presencia especial de Dios? En Judá. ¿Por qué en Judá? A ver, por el templo. Porque el templo estaba en Judá y porque Jerusalén era la capital de Judá. De hecho, aunque las tribus del norte se separaron de Judá por profecía divina, el Señor, hermanos, vamos a decirlo así, en términos humanos, estaba dispuesto a seguir trabajando también con el norte de una manera igual que en el sur, pero con la condición de que, ¿qué tenían que hacer los del norte para el tema de la adoración? Esto es importante, hermanos. ¿Qué debía de ser el norte? Viajar a Jerusalén, porque en Jerusalén había que ir 3 veces al año a la fiesta. Entonces, eran enemigos en ese momento, pero el Señor dijo, no, quiere la bendición mía, cuando toque la fiesta, entonces vayan a Jerusalén. Y ya usted sabe, los reyes de Jeroboam, ellos dijeron, no, espérate, volver para allá. Ellos prefirieron hacer su propia religión, supuestamente adorando al mismo Señor, pero de una forma diferente. Ahí vino el hecho de que Israel del norte nunca tuvo reyes piadosos. A diferencia de Judá, que hubo algunos reyes piadosos, aunque también la mayoría también no eran reyes buenos. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando vamos a los profetas, tanto los profetas mayores como menores, como otros profetas que se mencionan, nosotros debemos distinguir que algunos de esos profetas ministraron principalmente en el reino del norte, y otros ministraron principalmente en el reino del sur. Entonces, Oseas ministró en el reino del norte. O sea, en la parte que estaba, por decirlo así, más desviada desde el punto de vista de que no iban a Jerusalén a adorar como nación, de que nunca tuvo rey piadoso, y ahí fue que a Oseas le tocó ministrar. Entonces, esto es importante, hermano, cuando usted esté leyendo sus Biblias, y vaya a los profetas, identificar, oye, ¿en qué momento histórico se está escribiendo? O sea, ya los profetas, de Isaías hasta final, los escritos de los profetas, ya el reino está dividido, por si acaso. Sí hubo algunos profetas antes de la división, pero no hay libros escritos de ellos propiamente. O sea, que eso podemos tomarlo en cuenta. Pero ya cuando usted comienza a leer Isaías, ya el reino está dividido hasta el final. Y no necesariamente hay un orden cronológico en el tema de los libros. De modo que Oseas ministró del año, coincidiendo con el reino de Jeroboam II, no fue el mismo Jeroboam con el que se dividió el reino, sino otro rey del mismo norte también que se llamaba Jeroboam, y por eso se le dice Jeroboam II, que fue del 793 al 753. ¿Y por qué usted lo está diciendo al revés la fecha, pastor? Porque es antes de Cristo. Recuerden que cuando antes de Cristo es al revés. Porque si fuera de derecho, ahí sí fuera al revés de verdad que lo estuviéramos diciendo.
era una época de prosperidad económica para el reino del norte. Y eso, en esa prosperidad, el pueblo tranquilamente estaba adorando dioses extraños, pensando que no, si no está yendo bien es porque estamos haciendo las cosas bien, y no era así. De hecho, hermanos, ambas naciones, tanto el norte como el sur, fueron destruidas por imperios extranjeros. ¿Y cuál fue la primera nación que fue destruida? El reino del norte, Israel. Fue destruido en el año 722 antes de Cristo por el imperio asirio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la muerte de Jeroboam II, que vamos a decirlo así, cerca de esa fecha fue que terminó el ministerio de Oseas, hasta la destrucción de la reino del norte pasaron apenas unos 30 años. O sea que de ahí también lo dramática de las cosas que se mencionan en ese libro. Ese imperio asirio destruyó el reino del norte y por poco destruye el reino del sur. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando reinaba Ezequías y también entraron para destruir Jerusalén, pero ahí vino el ángel del Señor que destruyó a los asirios, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, hay varias formas de bosquejar el libro de Oseas, pero yo, si ustedes pueden ver aquí en las hojas, en la parte de atrás, me he encontrado bien útil este bosquejo que han hecho los hermanos de Nine Marks, aunque le he hecho yo algunos retoques, y lo divido en dos partes principales. Oseas del 1 al 3 habla de la esposa infiel de Oseas y su significado, y Oseas 4 al 14 el mensaje profético de Oseas. O sea que la parte primera es como la introducción del libro. Para usted entender el libro, es lo más importante usted leer Oseas capítulo 1 al 3. Y esa es la pauta, ahí se marca la pauta de lo que va a venir a todo lo largo del libro. O sea que nosotros vemos, hermanos, cómo en este libro, y los 3 primeros capítulos, es como si fuera una parábola. El matrimonio de Oseas se convierte en una parábola extendida para representar la relación de Dios con Israel. Y se habla de un matrimonio roto en ese sentido, y eso marca la pauta inclusive de los demás libros proféticos, de los 12 profetas menores. Israel ha abandonado su pacto con el Señor, pero como un esposo fiel, Dios recuperará a su verdadero pueblo y los restaurará. Y luego de esos 3 primeros capítulos, entonces del 4 al 14, tenemos mensajes del profeta en la que se mezcla, como ustedes pueden ver ahí en los bosquejos, acusaciones, juicios, pero siempre termina con una palabra de misericordia, con una palabra de esperanza. Acusación, juicio, pero termina con una palabra de esperanza. De modo que nosotros vemos en Oseas la conmovedora historia del matrimonio de Oseas, que proporciona una analogía acerca de la relación rota del pueblo de Dios con el Señor. O sea, que una historia comienza como si fuera una historia de amor, pero ¿qué historia de amor? O sea, un amor. Eh, ¿eh? Sí, exactamente, un amor traicionado. Entonces, vamos a leer, hermano. A partir de ahora yo voy a comenzar a leer algunos pasajes, porque mi propósito, hermano, en esta clase es que nosotros, por la misma escritura, lo mismo que dice el profeta, aprovechando que no son tan largos, podamos captar la idea central de este libro, y eso les sea de bendición a ustedes cuando ustedes vayan a leerlo. Oseas 1, del 2 al 3, dice, Dios le dice a Oseas: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, y hermano, aquí comienza lo sorprendente: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Y Oseas se fue y tomó a Gomer, hija de Dibliaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. Ahora, hermanos, en la Biblia a veces hay cosas que son un poco extrañas, que son atípicas. No es la norma. Yo le aseguro a usted que Dios no le va a pedir eso a usted el día de hoy. O sea, que mira, ve, o sea, como algo especial. Pero se lo pidió a Oseas en un momento especial. ¿Para qué? Para representar algo que era crítico en la historia de la redención. ¿Te recuerda cuando vimos el profeta Ezequiel, cómo Dios le pidió muchas cosas extrañísimas también?
cocinara comida con estiércol, que se acostara de un lado por no sé cuánto tiempo, ¿se acuerdan? Y entonces le iba a poner un cinto, le ponía milagrosamente para que no se moviera de ahí. Y después del otro lado, y muchísimas cosas raras. Y al final lo más fuerte fue cuando le dijo, mira, ahora yo te voy a quitar el deleite de tus ojos a su esposa. ¿Para qué? Para enseñar lo que es el juicio de Dios sobre... Oye, pero qué forma de enseñar el juicio, o sea, no puedo buscar otra cosa. Y lo peor del caso es que cuando se lo quita dice, no llores, ni igual de luto, porque así sucederá con el pueblo. Son cosas extraordinarias. En el caso de Oseas, lo extraordinario fue con quién se tenía que casar. Con una mujer prostituta, ramera, y debía de casarse con ella, y no solamente casarse, sino tener hijos con ella. Entonces, dice el versículo 4, que tuvo el primer hijo, y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel. Jezreel es un lugar, cuando uno va y lee los reyes, donde se relaciona con derramamiento de sangre, de violencia, y donde vino juicio de Dios cuando estaba Jezabel y fue tirada del balcón. O sea, era sinónimo de violencia. ¿Y cómo tú le ibas a poner al primer hijo? Jezreel. Entonces, tremendo nombre. Pero después entonces, en el 1:6, dice, en el versículo 5 dice, aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y ella concibió otra vez y le dio a luz una hija. Y le puso por nombre Lo-ruhamah, que significa no amada. Ese era el nombre de la segunda. Y dice, porque ya no me compadeceré más de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Y eso es una forma, hermanos, también hiperbólica de hablar. Cuando habla así, no es que está diciendo, porque después vemos palabras de esperanza, pero aquí vemos el juicio que se iba a presentar sobre Israel. Dice, ya no me compadeceré de la casa de Israel, pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por el Señor. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. ¿Por qué dice que no se compadecerá de la casa de Israel, pero sí se va a compadecer de la casa de Judá? ¿Qué pasó 30 años después? Sí, David. ¿Eh? Ajá. 30 años después. Entonces, los asirios. ¿Y qué pasó con los asirios? Que destruyeron aquí al norte. Pero ¿qué pasó con los del sur? Que tuvo compasión de ellos. Uno no se puede ir al final la historia así tan rápido. Hay gente que le encanta al paso, por parte. Entonces, después vino el tercer hijo. Versículo, si vamos al versículo 8, después de haber destetado a los Ruhamá, o sea que pasaron tal vez algunos 3 años, porque en aquella época destetar a los niños duraba más tiempo, dio a luz un hijo y le puso por nombre Loamí. No, bueno, así mismo, como usted trate de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque quiere decir no pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. O sea, es una cosa trágica. Violencia, no los amo, no son mi pueblo. Los nombres de los 3 hijos. O sea, Dios está desechando a Israel. Y la rebelión del pueblo de Israel, hermanos, era tan horrible y personal que Oseas la describe con la imagen desgarradora del adulterio. Porque no solamente era que él se casó con una mujer que era prostituta, sino que posiblemente algunos de esos hijos que tuvo Oseas con Gomer no eran de Oseas. O sea que estando casado con ella, esta mujer tenía problemas en esa área. Dice Oseas capítulo 2, versículos 4 al 5. Tampoco, o sea, Dios hablándole a su pueblo, pero lo habla en conexión con el símbolo del matrimonio de Oseas con Gomer. Y por eso le dice, tampoco tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. De hecho, eso fue lo que le dijo en el versículo 2, tendrás hijos de prostitución. Muy posiblemente, eso que sucedió, que algunos de esos hijos pues, no eran hijos de Oseas. Y lo peor del caso es, bueno, no lo peor, pero
el triste final es que Gomer terminó abandonando a Oseas. O sea, él la compra, por decirlo así, para que esté con ella. Le ofrece una vida digna, un matrimonio estable, y ella lo que sigue siendo infiel. Tienen 3 hijos, pero hay algunos que puede ser que no sean de él. Y después de un tiempo, ella lo abandona. Eso se deduce de Oseas capítulo 3. Pero, y aquí sí podemos decir que esto es dramático, ¿verdad? Es que dentro de este trato tan atípico, tan extraordinario, ¿verdad? Dios le dice, o sea, mira, capítulo 3, versículo 1, el Señor le dijo, ve otra vez y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Los comentaristas, hay un consenso en los comentaristas que se refiere a la misma Gomer, porque si no la ilustración no tendría sentido. O sea, esta misma mujer que tuvo hijos con él, aunque algunos tal vez no lo eran, pero que le fue infiel y que terminó abandonándolo, y estaba por otro lado, quién sabe, por ahí. Entonces Dios le dice, mira, a esa mujer, ve y búscala de nuevo. Y quédate con ella de nuevo. Ve, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven otra vez a sus dioses y se deleitan con torta de pasa. Y lo grande del caso que no era de que ella tenía que rogarle a él, no era al revés, él tenía que, él pues dice, la compré pues por 15 ciclos de plata, o sea, y un homer y medio, que son 300 litros de cebada. Y tuvo que decirle a ella, oiga, oiga, qué romántico. Mira, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre. Mira, por favor, esto me está saliendo caro, tú sabes. Quédate tranquila conmigo, que yo también, le dice, seré para ti. O sea, no es que nos vamos a casar, pero tú por tu lado, yo por el mío. No, nos vamos a casar y vamos a vivir como marido y mujer, pero no me seas infiel y yo también voy a ser fiel para ti. ¿Y cuál es la idea, hermanos? Y eso es lo importante aquí es Dios hablando de cómo Él se siente con el pecado de su pueblo. Cómo Él se siente con tu pecado y con mi pecado. Porque ¿cuál es el mensaje de Oseas? Que Dios nos compró. Dios es un esposo para nosotros, espiritualmente hablando. El esposo de su pueblo. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios nos compró de donde, de la sociedad, del mundo. Nosotros espiritualmente estábamos prostituidos. Y el Señor nos compra y nos trae y nos hace su esposa, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando nos volvemos otros dioses, cuando pecamos? Que estamos cometiendo adulterio espiritual. Y por eso es que dice Santiago, el espíritu nos anhela celosamente, siente celos o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué sucede cuando hay infidelidad o sospecha de infidelidad entre una cónyuge con el otro? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo normal que siente la persona afectada? Celos, celos, y dice, el espíritu dice, siente celos. Cuando nosotros nos apartamos, cuando le damos más importancia a otras cosas que a Dios. Entonces, ese es el poderoso mensaje. Entonces, cuando uno ve, wow, y uno ve eso a la luz del matrimonio simbólico de Oseas, ahí uno se da cuenta de lo serio que es esto. Ahora, hermanos, miren lo del libro que mencionaba. El castigo de Dios durará para siempre. Si durara para siempre, Dios sería justo. Sin embargo, nosotros vemos palabras de misericordia en medio del juicio. Palabras de misericordia. Miren, Oseas capítulo 1, versículo 9. Y eso es importante, hermano, porque eso va a ser la pauta del resto del libro. Dice cosas fuertes que tú dices, mi madre, pero esto se acabó. Ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios, versículo 9. Y ahí mismo dice en el versículo 10, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Israel y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y
subirán de la tierra, porque grande será el día de Israel. ¿Cuándo se cumple eso? David, Zavala, ¿cuándo se cumple eso? Vamos a ver. Porque hay gente que tiene una cosa con, pero hay que comprar un pasaje y ir a Medio Oriente. No, hermano, no. No hay que ir a Medio Oriente. Porque, o sea, ese texto es citado ¿por quién? Por Pablo en Romanos. O sea, Pablo, ¿qué dice Pablo en Romanos? Inspirado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 dice, versículo 26, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hablando de la conversión de los gentiles y de los judíos en un solo cuerpo que es la iglesia. Dejen de estar pensando tanto en Israel, que por eso está muy peligroso ir para allá ahora. Y vean, hermanos, cómo la misma Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Y así vemos, hermanos, en Oseas capítulo 2, versículo 19, por ejemplo. Después que habla de juicios también, los juicios que menciona en el capítulo de la infidelidad al pueblo, dice en aquel día, bueno, comienza desde el 14, dice, por tanto voy a seducirla, o sea a ese pueblo infiel, a que se apartó el Señor dice, no, yo voy a volver otra vez a seducirla, yo voy a enamorarla, yo voy a de nuevo a conquistarla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los días de su juventud, como el día en que subí a la tierra de Egipto. Versículo 16 del capítulo 2. Sucederá aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali, que era un término para referirse a dioses paganos. Ishi quiere decir esposo mío, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por nombre. En aquel día haré también un pacto por ellos. Y dice el versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré en compasión, en justicia, en derecho. En compasión, en misericordia y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra. ¿En cuál tierra? Allá en Palestina. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Y Pablo cita también este pasaje, en Romanos 9, para hablar de qué pueblo está hablando. Del pueblo de Dios compuesto de los elegidos, tanto de los judíos como de los gentiles. Porque, hermano, el pueblo de Dios, estas promesas se cumplen siempre en el pueblo de Dios del nuevo pacto, compuesto por judíos y gentiles. O sea que aquí vemos un amor de Dios que no se gana, hermanos. Un amor de Dios que es por gracia. Nosotros somos en esta historia, ¿quién somos nosotros? Nosotros somos Gomer. Nosotros somos Gomer. Y Oseas representa a quién, a Dios, en ese sentido. O sea que si quisiéramos ver un título al libro de Oseas sería el amor fiel y constante de Dios sobre un pueblo que es infiel. Eso pudiera ser un título. Hay varias formas, ¿verdad? Pero el amor fiel y constante de Dios sobre un pueblo que es infiel. Sobre nosotros, hermanos. Nosotros somos como Gomer en ese sentido. Y hermanos, como decía hace un rato, importante entender que del 1 al 3 son capítulos introductorios. A partir del 4 al 14, entonces vemos los juicios, pero juicios, y ustedes lo pueden ver en sus hojitas aquí, son juicios, acusaciones, juicios, pero también palabras de misericordia. Capítulo 4, versículo 1. Y yo quiero, hermanos, ver cada capítulo, porque hay ciertos textos que son textos muy conocidos en nuestro lenguaje, que están en Oseas, para que ustedes vean el contexto en ese sentido. Oseas 4:1 dice, escuchen la palabra del Señor israelita, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, porque no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo, adulterio. Emplean violencia y homicidios, tras homicidios se suceden. Y es en ese contexto, hermano, que dice el versículo 6, mi pueblo es destruido o pereció porque le faltó conocimiento.
Hay personas que piensan y citan ese texto al día de hoy para hablar de la importancia que es conocer la palabra. Y hermano, aunque eso está incluido, pero aquí no habla simplemente de que mi pueblo pereció porque no tenía las palabras. Es de ese conocimiento de cuando yo conozco, mira, hay un conocimiento especial, hay una relación especial, un conocimiento experimental. Cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué es lo que está diciendo el profeta? Mi pueblo pereció, o Dios a través del profeta. ¿Por qué? Porque no tuvo esa relación de intimidad conmigo. Le faltó ese tipo de conocimiento. Por cuando tú has rechazado el conocimiento, también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Aquí vemos la idolatría, la apostasía del pueblo. Sin embargo, hermanos, uno sigue leyendo y uno se da cuenta de cómo en medio de los juicios tan fuertes hay misericordia. Yo puse ahí que del 4 al 1 al 6:3 es una sección. ¿Cómo termina esta sección tan fuerte? Y hermano, es bueno que lo lean, lo puedan oír en audio también. Dice capítulo 5, versículo 12, que esto es como ya vamos a leer desde el 11. Efraín está oprimido, capítulo 5, versículo 11, quebrantado por el juicio. Oigan, ¿por qué? Porque insistía en seguir mandatos de hombre. Oiga, seguía en insistir mandatos de hombre. Y hermanos, no es mandato de hombres que te enseñamos aquí, la palabra de Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Oye, una cosa así, ¿verdad? Tú dices, ya, ¿qué más le queda? Sin embargo, miren el versículo 13. Cuando Efraín vio su enfermedad. ¿Quién es Efraín? Que eso debí decirlo ahorita. Efraín es una forma también de hablar de Israel, del reino del norte. Efraín era la tribu principal. O sea que también cuando usted oye Efraín, está hablando de Israel del norte. A veces se le dice Jacob también. O sea que es bueno tomar eso en cuenta. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín se fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no los podrá sanar ni curar su herida. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Y hermano, eso es un término negativo. Ser como un león no es un león para protegerte. ¿Un león para qué? Para devorarte. Yo mismo desgarraré y me iré. O sea, Dios está diciendo, yo voy a ser como un león para desgarrar al pueblo. Y dije, pues entonces, ¿se perdió la esperanza del pueblo? No, dice el versículo 15, me iré entonces, después que lo desgarre, y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán con diligencia. O sea, ese mismo león que lo desgarró, es el mismo león después que nosotros vamos a quedar atrás y lo vamos a buscar. ¿Y qué dice el capítulo 6, versículo 1? Que hermano, que acuérdense, la división de capítulo y versículo no es inspirada. Eso se hizo muchos años después. Entonces, ahí no se debió dividir. Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, o sea, el león, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Usted hay que aprender a leer el Antiguo Testamento con lentes cristianos. O sea, a la luz de Cristo. Tal vez, o sea, no entendió bien eso cuando le tocó, pero nosotros sí. ¿Y qué está diciendo? Ese león ahora se va a convertir en médico. O sea, Él nos sanará. Él nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida. Pero ¿cómo va a dar vida? ¿Cómo va a ser esa curación? ¿Así de la nada? No. A través de la obra de Cristo. Y por eso dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará. Ahí está hablando de Cristo y cómo en esa obra de Cristo, hermano, nosotros estamos unidos a Él como pueblo. O sea que cuando leamos eso, ¿qué tenemos que pensar? En Cristo, en hacer esa conexión. Ahí mismo el versículo 6 del capítulo 6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Esto es un texto, ¿verdad?, que sabemos que se cita también en el Nuevo Testamento. Dios se deleita más que en que seamos fieles, en obedecer su palabra, más que en hacer sacrificios. Desde el 6:4 hasta el 11:11, nosotros vemos ahí en el bosquejo otra sección. Y hermanos, son secciones con lo mismo: acusación, juicio y misericordia. Y aunque a veces en la parte de la misericordia podemos decir que está normalmente al final, pero
Pero estos tres términos se mezclan en estas secciones, porque podemos ver versículos que dentro del juicio hay misericordia. O sea que no podemos hacer tampoco esa separación de que aquí la acusación, ahora el juicio, ahora la misericordia. A veces está la acusación y el juicio, de repente hay misericordia y de nuevo acusación. Y es bueno que tomar eso en cuenta. Nosotros vemos en el capítulo 7, versículo 10, como dice, testifica contra él el orgullo de Israel, porque no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como una paloma incauta sin entendimiento. Versículo 13, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón. O sea, hay personas como la señora esta, ¿verdad? ¿Recuerdan la anécdota? Que estaba en un vuelo y estaba fajada bebiendo ahí, estaba en primera clase bebiendo ahí. Y entonces cuando comenzó la turbulencia, soltó eso y comenzó, Señor, perdóname, que yo qué, y empezó a clamar, Señor, ahí, hasta que se calmó la turbulencia. Y otra vez volvió con Jesús. Entonces, claman a mí, pero no lo hacen de corazón. ¿Cuándo claman a mí? Cuando gimen en sus lechos por el trigo y el vino. Cuando gimen en sus lechos, pero por el trigo y el vino, de nuevo se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman mal contra mí. Y sigue diciendo en el 8, 11, estoy leyendo, hermanos, salteados solamente algunos pasajes. Por cuanto Efraín ha multiplicado los altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Y dice capítulo 9, versículo 10, mi Dios los desechará porque no han escuchado y andarán errante entre las naciones. Y así siguen las palabras de juicio. Sin embargo, hermanos, cuando llegamos capítulo 11, versículo 11 dice, de capítulo 11, versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Entonces aquí vemos la palabra de misericordia. ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Versículo 10, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león, ciertamente él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. No, ven, hermanos, juicio, advertencia, juicio, misericordia. Advertencia, juicio, misericordia. Capítulo 12, versículo 3. De nuevo, después de hablar de juicio, dice, en el vientre tomó a su hermano, hablando de Jacob, por el talón, y en su madurez luchó con Dios. Sí luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y tú, vuélvete a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Y hermanos, finalmente nosotros vemos cómo en esta última sección del capítulo 11, 12, esta termina ya en el capítulo 14. Y todo el capítulo 14, hermano, ¿qué es? Es una palabra de misericordia hermosa. Es hermosísimo cuando dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor y díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Versículo 4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Versículo 8, Efraín, ¿qué tengo yo ya que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque los rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Hermanos, ¿cuándo se cumplió eso? Esta conversión de Israel. ¿Cuándo? En el futuro. En un momento de la historia, no, hermanos. De nuevo, recuerden, a los 2 días, ¿qué dice el texto que vimos en Oseas? Nos dará vida, el tercer día nos levantará, hermanos. Eso se cumple en el nuevo pacto. Eso es en el nuevo pacto, en la iglesia de Dios. Y eso es tan así, hermanos, que lo que, oigan esto, hermanos, y quiero decir 2 cosas más para concluir. Que lo que se presenta como un juicio, en muchas veces en los profetas, y en el caso de Oseas,
ese juicio, esa maldición, oigan esto importante, se transforma en una bendición. Miren, por ejemplo, hermanos, lo que dice Oseas 13:14. 13:13 dice: dolores de parto vienen sobre él, no es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. Y dice el profeta, o Dios a través del profeta: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Hermanos, la forma que se presenta aquí es negativo. Es diciendo, tú no la estás viendo, pero va a llegar. Va a llegar la muerte, va a llegar el Seol, va a llegar la aflicción. Pero hermanos, como Dios ha vencido ahora en Cristo, como Dios cumplió su palabra, como llegó la gracia por medio de Cristo, Pablo toma este mismo pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, y lo cita de una forma totalmente distinta. Lo que era un juicio para ese Israel en ese momento, un Israel incrédulo, se convierte en una bendición para el creyente. Y dice Pablo, capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y cita Oseas, pero ya no como una maldición, sino como una bendición. Y dice: devorada ha sido la muerte victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Para hablar de que no, ya ahora eso no tendrá poder sobre nosotros, porque hemos vencido por la resurrección de Cristo. Y como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. O sea que lo que era una palabra de maldición para el Israel incrédulo, Pablo toma ese mismo texto y dice: no, para nosotros es una bendición. Porque ¿dónde está muerto tu aguijón? Está escondida en ellos, pero le llegará. En nosotros fue vencida por medio de Jesucristo. Debemos, hermanos, en ese sentido aprender a tomar el Antiguo Testamento y usarlo a la luz de cómo se cita en el Nuevo Testamento. Al final, hermanos, para concluir, lo que se describe en Oseas, hermanos, es el juicio y la maldición, pero vemos también la victoria que es por medio de Cristo. Ese Israel incrédulo y perverso del cual se le hablan esos juicios en Oseas, al final, hermanos, iban a representar a algo que era totalmente contrario a eso. Al final, Israel era una representación de Cristo. Es una representación de Cristo. Cristo en la Biblia es presentado como el verdadero Israel, pero sin los pecados y sin la infidelidad. Por eso cuando en Oseas capítulo 11 dice: cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, para hablar acerca de cómo, wow, yo hice todo eso por ti, te traje del desierto y sin embargo tú fuiste infiel. Sin embargo, cuando en Mateo capítulo 1 se habla de que nació Cristo y Herodes quería matarlo, dice el texto que el ángel se le apareció a José y le dice: ve, levántate y huye a Egipto. Mateo 1:13, y quédate allí. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea que eso que hizo Dios con Israel, al final es como una representación. No fue que fue una alegoría, hermano, eso pasó. Pero eso iba a una representación de lo que haría Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Que fue a Egipto y después volvió. ¿Y qué hace Cristo al regresar? Hace lo mismo que hizo Moisés y el pueblo. O sea, Dios lo saca de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y qué hace Cristo? Cristo nos saca del pecado y del mundo y nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. O sea, de Egipto llamé a mi hijo y ese hijo entonces nos llama a nosotros, hermanos, y nosotros vamos tras él a la Canaán celestial. Y ya, hermanos, eso es todo porque se nos fue el tiempo. O sea que podemos dejarlo hasta aquí. Y espero que esto le haya ayudado, hermanos, para que cuando lean la palabra, eso le cree hambre y sed de la palabra, y puedan leerlo, puedan meditarlo, pero también puedan aprender a hacerlo con los ojos del Nuevo Testamento. O sea, a la luz de Cristo.
y de, y de toda esa revelación.